el mismo Satanás te habla al oído y te dice a esto, a lo otro, ponlo así, hazlo así. El mismo Satanás te habla. Yo llegué a poner trabajo con muñecos. Mira, yo tenía a San Elías, tenía a Santa Marta, tenía a Metresilí, tenía a Anaísa, esa era una de las que más me atacaba a mí. Tenía a San Miguel, tenía yo ahí. Santa Marta le infunde un espíritu de lascivia a las mujeres, para que las mujeres se prostituyan, para que donde quiera que esas mujeres pasen, los hombres se sientan atraídos. La mayoría de las mujeres que trabajan en cabaret trabajan con ese demonio para atraer a los hombres, trabajan con Metresilí para atraer el dinero. Yo tenía también un demonio que le decían Changó Macho. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano ministro Christopher Aquino en tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Estamos fuera de camino, estamos aquí en Jarabacoa, tierra de avivamiento. Así que le pido a esta bella audiencia que vaya compartiendo, que le dé me gusta a este video, que sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Pero no me encuentro solo, me encuentro acompañado de una pastora, una guerrera, una profeta. Te agarra la pastora Jamie Moya, que se presente a esta bella audiencia. ¿Cómo te sientes, guerrera? Amén, Dios le bendiga a esa bella audiencia que nos está mirando en este video, que el Señor nos ha permitido en esta hermosa tarde participar, y agradeciendo al Señor por esta oportunidad, y luego a ti, que amén, tenía, hacía un tiempo ya tenía el deseo en mi corazón de conocerte. Aleluya. Porque a través de tus videos, primeramente el Señor, y luego a través de tus videos, yo en momentos difíciles fui fortalecida a través de esos mensajes. Amén, amén. Ya escucharon, mi gente linda. Comparta esto, corra, haga una lista de difusión y escuche este testimonio tan poderoso. Jamie, ¿cómo comenzó todo en su infancia? Cuénteme. Bueno, yo nací en Santo Domingo. Mis padres, Marino Alexis Moya y mi madre Maricruz Montaño. Nací, se podría decir que nací en el Evangelio, porque soy presentada y todo. Desde niña me presentaron. Mi tía, Sonia, hermana de mi madre, me llevó a presentar a la iglesia. Porque en ese momento, cuando yo nací, mi mamá estaba pasando por una situación después del parto, que fue que se enfermó de la garganta. Se le cerró completamente la garganta. Y aparte de eso también yo nací con gripe, o sea, yo nací asmática. Tenía dificultad para respirar. Y aparte de eso también no se me cerraba el ombligo. Dios mío. Pero mi tía era cristiana. Ya ella sabía, o ya había tenido la experiencia, ya conocía el poder del Señor. Me llevó a la iglesia a presentar. También nací con una hernia en el ombligo, que eso también me provocó dificultad para cerrárseme. Y mi tía me llevó a presentar. Luego de eso, todo eso se fue. Dios mío, ¿cuándo la presentaron? Cuando me presentaron, todo eso se fue. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Bueno, somos 4, yo soy la mayor. Luego, detrás de mí van 2 varones y mi hermanita Alexia, la más pequeña. También quiero decir que desde mi nacimiento yo tuve mucha batalla para sobrevivir, vamos a decir. Porque desde mi nacimiento ya yo venía siendo atacada por ese espíritu de enfermedad. Dios mío. Eso es algo terrible. Porque ya luego, ya de adulta, me llegó la enfermedad del cáncer, que ya de eso vamos a estar hablando más adelante. ¿Y cómo fue todo en su adolescencia, ya de 13 a 15 años? Bueno, yo crecí en un hogar humilde, se podría decir, que tenía su alta y su baja,
Luego ya que cumplí los 12 años que entré a la adolescencia, ahí comencé a ser perseguida por el enemigo nueva vez. Cuéntanos. Tuve muchas dificultades, cosas que hasta el momento la tengo privada, porque son cosas que si yo la digo pueden abrir heridas. Sí. Por eso la tengo reservadas ahí, solamente entre Dios y yo. Aunque hay algunas personas de la familia que conocen de esas dificultades, pero la tenemos reservada. Luego, a través de esa circunstancia que yo tuve en mi adolescencia, Sí. yo me fui de mi casa ¿A qué edad? a temprana edad. Yo me fui a los 15 años de mi casa. A los 15 años yo me casé con el papá de mis 3 hijos. Él es de Moca. Me fui a vivir para Moca con él. Pero allá pasaron muchas cosas. Vivía lejos de mi familia, que mi familia vivía en Santo Domingo. Y ahí comenzamos a tener muchos problemas. Recibí muchos golpes de él. Cosas que todavía me impulsaban a hacer cosas aún yo no queriendo. Wow. Aún sin yo querer, la hacía. Porque no encontraba una manera como desahogarme. Sí. Estaba lejos de mi familia. Ya yo conocía de Dios, pero estaba apartada. Tú sabes que cuando los muchachos entran a la etapa de la adolescencia, siempre hay cosas que le llaman la atención. Hay experiencias que ellos quieren vivir. Aparte de eso, también con las amistades que yo tenía del colegio, ya tú sabes, criada en un barrio de Santo Domingo, ligándome en la escuela con todo tipo de jóvenes. Sabes que a veces hay jóvenes que crecen dentro de hogares desordenados. Sí, también. Que dicen muchas malas palabras, hacen cosas indebidas delante de los niños. Y entonces los niños reflejan lo que ven, aprenden lo que ven, y eso es lo que van a reflejar en la escuela y donde quiera que vayan. Su vocabulario, lo que ellos escuchan, eso lo van a hablar donde quiera que estén, porque eso es lo que están escuchando. Luego que yo empecé a tener problemas con el padre de mis hijos, duré unos años hasta que tuve 3 niños con él. Ya me mudo, o sea, nos separamos y me mudo a Santo Domingo, nueva vez. Y ahí conocí a mi pareja actual, mi esposo. Ya tenemos 13 años juntos. Y una pregunta, ¿ese esposo usted lo conoció en el mundo o dentro de los caminos? No, yo lo conocí en el mundo. ¿En el mundo? Sí, mi esposo no era cristiano, yo estaba apartada. La primera vez que usted se convirtió, ¿qué edad tenía? Bueno, te puedo decir que yo nací en el Evangelio porque desde que me presentaron a la iglesia, mi mamá y la misma tía mía que me llevó a presentar, ella me fueron inculcando lo que era el Evangelio, me llevaban a la escuelita bíblica, yo participaba en los campamentos de verano, todas las actividades que hacían de niño en la iglesia yo estaba. Yo recuerdo que siempre habían un grupo de mujeres que se encargaban de los sábados a las 4 de la tarde andar el barrio entero recogiendo los muchachos, pidiéndole permiso a los papás, y se los llevaban a la iglesia, a la escuelita bíblica. La escuelita bíblica era a las 4 de la tarde. Gloria. Y siempre, o sea, crecí involucrada en lo que eran las cosas de Dios. Pero ya luego que entré a la adolescencia, entonces me fui apartando, como te dije ahorita, por las malas amistades, los malos consejos. Sabe que cuando uno entra a la adolescencia, aconsejan o nos aconsejan, pero nosotros pensamos que por mal. Porque a veces nosotros decíamos, yo misma era una de las que decía, no, ellos vivieron su vida y ya no quieren que uno viva la de uno también. Son egoístas.
Pero ellos no aconsejaban porque ya habían pasado por eso y sabían las consecuencias que traía la desobediencia. La desobediencia. Exactamente. Pero uno en el momento, en la edad de la rebeldía, la adolescencia, no entendía nada de eso. Dios mío, entonces a esa edad de 15, 16 años usted estaba... Desacatada, como Dios dicen. mío. Desacatada, criada en un barrio. ¿De qué barrio más o menos de Santo Domingo usted vivía? Bueno, yo soy del 8 y medio de la carretera Sánchez, en la Independencia. Yo soy nacida y criada de ahí. Era un barrio un poco calentón en ese entonces. Bueno, no era tan caliente. Bueno, comparado a como está ahora, en estos momentos, en estos tiempos, era bien tranquilo. Pero la mayoría de los muchachos, de los jóvenes que íbamos subiendo en ese entonces, sí estábamos alborotados. Queríamos ir a los parties, a las 11, a las 12 de la noche. De ahí había muchachos que salían de los parties y amanecían por ahí. Yo no llegué a hacer eso en ese tiempo. Bueno, los 13 años, 14. No lo llegué a hacer, pero sí participé en los parties. Ah, mira, con la hora. Pero antes de que llegara la hora de yo irme a mi casa, yo tenía que acabar medio mundo antes de volver. Dios mío. Eso era algo terrible. Sí, y entonces luego conocí al papá de mis hijos, que llegué ahí a fiesta con él, y luego me casé. Y más o menos, ¿qué proceso tan fuerte usted vivió en el mundo antes de casarse? Usted me dio algo detrás de cámara que usted dijo que iba a contar aquí. Ah. Bueno, yo tuve muchas experiencias. Hubo un tiempo que después que yo me separé del padre de mis hijos, me metí profundo en la calle. ¿En la calle? ¿Qué tan profundo usted entró, pastora? Bueno, te puedo decir que yo caí en las drogas. En las drogas, Dios mío. ¿Y qué le llevó a usted a llegar a ese mundo tan fuerte? Bueno, yo venía arrastrando algo desde que entré a la adolescencia, algo que me pasó, un abuso. No voy a decir la persona porque, como te dije ahorita, es algo que puede abrir heridas. Pero vengo de un abuso y eso me mantuvo 16 años con una profunda depresión. Dios mío. ¿Y qué tan fuerte es durar 16 años con una depresión tan fuerte, golpeándote por dentro? Anito, pero yo llegué a salir a la calle, casi mente tirármele los vehículos, porque yo lo que quería era morirme, el enemigo vivía ministrándome. Mío. Y me decía a mí, nadie te quiere, tú no ves cómo te tratan, tú no ves que tú eres la oveja negra de la casa. Claro, porque a través de ese proceso entró en mí una rebeldía. A través de ese proceso que yo tuve que pasar, entró en mí una rebeldía. Yo lo que tenía en mi corazón era odio, resentimiento. Yo en mi mente lo que estaba era querer ver que todo el mundo esté mal. Querer ver mal a todo el mundo. Porque yo tenía ese resentimiento por ese proceso que me pasó a mí, por esa situación, que no se la deseo a nadie. Sí. Porque la mayoría de las personas o de las mujeres, Sí. bueno, vamos a decir, lo voy a decir global, de las personas que han pasado por eso, porque también a niños le ha pasado, siempre caen en depresión. Hay mucho que el enemigo le empieza a ministrar, quítate la vida, nadie te quiere, mira lo que te pasó. Gloria a Jesús. Y en ese momento, eso era lo que el enemigo me ministraba, que nadie me quería, que me veían como una rebelde, que yo era una rebelde. Y en sí, yo tenía esa rebeldía por dentro, pero era porque no encontraba la manera de yo desahogarme. Desahogarte. Entonces yo lo manifestaba de esa manera. Entonces, ¿cuántas veces, pastora, usted intentó en ese tiempo quitarse la vida? ¿Nada más con vehículos en la calle? Bueno, yo intenté en varias ocasiones. Hubo una vez que ya cuando yo me había casado con el esposo que tengo ahora, mi actual pareja,
Él me encontró en el baño con una sábana amarrada en el cuello. Dios mío. Yo duré casi 3 meses con la marca aquí. Dios mío. ¿Y cómo se dio cuenta que tú estabas en el baño? Él llegó y me encontró. Y cuando él me encontró, ya yo estaba prácticamente inconsciente, ya yo estaba... Que si él no hubiese llegado en ese momento, yo hoy no estuviera aquí. Dios mío, Satanás la estaba buscando usted desde niña, queriendo detenerla. El enemigo desde mi nacimiento venía persiguiéndome. Sí. Con una enfermedad, ese espíritu de enfermedad me perseguía, la depresión. Fue algo terrible. De verdad que sí, fue algo terrible. Pero la gloria de Dios, hoy puedo decir y testificar que mi vida ha cambiado después que yo decidí entregarle mi vida por completo a Cristo. Dios mío, entonces, Jamie, entraste en el mundo de la droga, me dijiste. ¿Qué tiempo duraste ahí y quién fue quien te introdujo, te influenció para que llegue ahí a ese punto? Bueno, eso fue una amiga que yo tenía. Por eso decía que a veces nosotros tenemos que pensar con quiénes nos vamos a juntar, con quiénes vamos a salir, con quiénes vamos a andar. Claro, porque a veces tú inocentemente, sanamente, tú sales con alguien, pero tú no sabes la malicia que tiene esa persona contra ti. Tremendo. Tú no sabes. Entonces, ¿qué pasó? Que esa mujer, porque era mayor que yo, esa mujer prácticamente podía ser mi mamá, me dijo, prueba, eso no es nada. Pero ya, yo te digo que venía de Santo Domingo, criada en un barrio donde yo me crié prácticamente al lado de un punto. Dios mío. Yo abría mi ventana, de la ventana de la habitación, y yo veía cómo cocinaban las drogas. Y veía personas que iban a consumir, y a comprar y a consumir allá adentro, y veía como se inyectaban y todo. Entonces, yo veía en las condiciones que andaban esas personas que usaban vicio. Entonces, en ese momento a mí me dio miedo, porque yo como que pensé, yo dije, no, pero ¿y si yo llego a caer en ese estado? Dios mío. Y ella me decía, no, pero eso no es nada, un día no es nada. Eso es para que se te vaya esa tristeza. Tú eres joven, tú tienes que estar alegre. Porque el que está ahí entiende que su felicidad es la droga. Dios mío. Claro que sí. Mis padres tenían la sospecha. Ellos llegaron a sospechar porque me veían en actitudes en la calle que decían, y haciendo cosas y diciendo cosas, que decían, no, pero esta muchacha no está normal. Entonces, en el momento que ella le dijo, quiere, usted probó. Bueno, ella insistió mucho, porque como yo había visto en las condiciones que andaban personas del mismo barrio, que yo lo veía comiendo de los zafacones. Allá en los barrios le dicen buzo. Sí. Yo lo veía que era rebuscando los zafacones. Yo tenía ese temor de caer en ese estado. Entonces ella me insistió bastante para que yo lo usara, hasta que me convenció y caí. Seguí ya un par de años. ¿Qué tiempo duró más o menos en ese momento fumando? Bueno, mira, yo llegué a usar la marihuana, yo la llegué a usar. Ya eso prácticamente era algo común entre los jóvenes del barrio, porque con eso es que se comienza. Sí. Siempre con eso que se comienzan. Y luego entonces caí más profundo, que fue con la droga ya más fuerte. Yo hasta el crack lo llegué a usar. Dios mío. ¿Qué tan fuerte puede ser el crack? Varón, mire, llega un momento que la cocaína, tú sientes que no te hace nada y tú quieres algo más fuerte. ¿Entiendes? Tú quieres, el cuerpo te pide algo más fuerte, porque ya tu cuerpo está inmune, que siente que la cocaína no te hace nada y ya te pide algo más fuerte, y viene el crack. Luego del crack entonces viene la droga que se inyecta
Esa yo nunca la usé, gracias a Dios nunca llegué a usarla. Pero la gloria de Dios, Dios me sacó de ahí. Eso me da, a la vez me da alegría, pero a la vez como que siento esa tristeza, porque me pongo a pensar, ay Señor, ¿por qué yo caí ahí? Pero también hay experiencias que el mismo Dios permite que tú la pases. Sí. ¿Por qué? Porque el Señor conoce tu futuro y sabe para lo que Él te escogió. En ese momento yo no sabía para lo que el Señor me había escogido, que fue el pastorado. Yo no entendía nada de eso porque yo lo que estaba involucrada en la cosa del mundo, de la calle. Pero yo a veces pienso, el Señor permitió que yo cayera ahí, porque en este momento, vamos a decir que ya yo estoy ejerciendo el pastorado, van a llegar personas que vienen de ese mismo mundo del que el Señor me sacó, que han llegado. Y con la experiencia que yo tuve afuera, yo he tratado con ellos, lo he sobrellevado. Yo sé lo que siente una persona cuando está sumergida en los vicios, sí, cuando quiere salir y no puede. Porque yo en mi mente, yo clamaba en mi mente yo la usaba y yo decía, Señor, sácame de aquí, porque yo no pertenezco aquí. Yo lo sé que yo no pertenezco aquí. Yo te conocí, desde niña yo te conocí, yo sé que tú eres mi papá, yo sé quién tú eres y yo sé que tú tienes el poder de sacarme de aquí. Aleluya. Yo he intentado, óigame, yo fui a psicólogo, todo eso, y no pude dejarlo. Escondido yo fui a psicólogo y nunca lo pude. Pero ¿qué pasó? Que el mayor psicólogo fue que me sacó de ahí. Dios mío. Jesús de Nazaret. Aleluya. Porque hay cosas que no es con psicólogo, que aunque el psicólogo quiera ayudarte, es un ser humano y hay cosas que se le escapan de su mano. Pero Dios sí puede, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Dios mío. Y una pregunta, Jamie. En el mundo donde tú estabas, ¿llegaste a pegar con brujería? ¿Fuiste donde brujo? Claro que sí, y la practicaba también. Cuéntame un poco acerca de esa experiencia. Mi hermano, pero yo tenía una oración escrita en un papel que me dio un hombre, que cuando alguien me hablaba mal, alguien me hacía algo que no me gustaba, yo leía esa oración al revés y yo lo ponía a enredarse en su propio pie y que se cayera y se comiera los dientes. ¿Con la oración que tú hacías? Con la oración que yo hacía. ¿Y cuántas veces tú llegaste a hacer esa oración? Varias veces. Varias veces lo llegué a hacer. Cualquier loma que tú le hacías la oración. Incluso hubo un hombre una vez que me salió en la Independencia, llegando a la Núñez, llegando al elevado que está ahí en la Núñez de Cáceres. Ahí, que me salió con un tenedor afilado. Sí. Porque tú sabes que hay gente que cogen los tenedores y lo majan y lo ponen recto, porque tú sabes que tienen como una curvita. Sí. Lo ponen recto y entonces con una lima de esa de amolar cuchillo empiezan a limarle la punta. Les rompen trae 4 ganchos, ¿verdad? Sí. Les rompen los ganchos del medio y le dejan los 2 de la orilla y con una lima empiezan a limarlo. Es un arma blanca. Al que puyen con un cubierto de eso es un muerto seguro. Sí. ¿Me entiendes? Y en una ocasión hubo un hombre que me salió a mí con esa arma y yo lo pude ver porque él me amenazaba, él queriéndome atracar. Dios mío. Claro que sí. No sé cuántas veces lo libró usted esa oración que usted hacía. Muchísimas veces. Entonces el poder del diablo tiene poder. Pero para hacer el mal, no, nunca para hacer el bien. Pero eso cuando tú le das libertad al enemigo para que tome posición de tu cuerpo, cuando tú le sirves como vasija, como instrumento para él poder hacer lo que él quiere, porque en el mundo espiritual hay cosas que él quiere hacerlo, pero no puede, porque él tiene que buscar un cuerpo obligatoriamente para poder hacerlo, para poder ejecutarlo en el mundo natural. Y cuéntanos un poco acerca de
Usted me dijo que fue donde los brujos, Claro al altar que de sí. brujería. Claro que sí. ¿Quién la llevó allá a un altar de brujería? Mira, eso viene por herencia. Por herencia. Eso venía por herencia. Yo rompí con eso. Yo rompí con eso porque siempre tiene que haber alguien de la familia que Dios lo escoge del vientre de su madre para romper con esa maldición. Sí. Eso venía por parte de mi abuela, de la mamá de mi mamá. Mi abuela no hacía cosas para hacerle daño a nadie. Ella en su ignorancia, porque yo digo que eso fue en su ignorancia, hacía, decía que era como curandera. Ella tenía eso, poniéndole vela, poniéndole refresco, que arenque, Dios mío. toda Ay, esa padre. cosa, cigarro, una tacita de café con un cigarro arriba para San Elías, Señor lo reprenda. Todo eso ella lo hacía en su ignorancia de que para la suerte, para los números y esa cosa. Pero no que utilizaba ese método para hacer maldad a nadie, no. Yo nunca supe de que ella hacía eso para hacer maldad a nadie. Pero sí lo hacía, lo practicaba. Y esos espíritus estaban ahí, en la casa de mi abuela. Incluso después que mi abuela falleció, en varias ocasiones yo soñaba, porque ella tenía ese altar en la habitación de ella. Ujú. Yo llegué a soñar 3 veces el mismo sueño. Que yo llegaba, entraba a la habitación de mi abuela y la abuela mía entraba a la habitación y me decía, mira, ahí es que tú tienes que picar ahí. Y me Ay. señalaba el piso, ahí es que tú tienes que picar. Y yo decía, pero ¿para qué? No, porque lo que está aquí en esta casa es ahí abajo que está. Y en el sueño yo me ponía a romper el piso. Y yo lo que sacaba era un pañuelo con un papel con letras que yo en el sueño no podía leer qué decía ese papel. Y con una cruz de metal. Eso era lo que había dentro en un pañuelo rojo envuelto. Cuando yo me ponía a picar, eso era en el sueño. Y por 3 ocasiones me hice el mismo sueño. Luego llegó un momento que rompieron la casa Ay. para hacer un edificio. Pero ahí hasta hueso de muerto hallaron, hueso de mío. gente. Hasta huesos de gente hallaron ahí. Había algo enterrado. hace Ahí mucho. había algo enterrado. Pero yo en el sueño, o sea, yo no podía discernir. Yo más o menos sabía que había algo. Claro, yo sabía que había algo ahí enterrado. E incluso yo le dije a una prima mía que también es cristiana, mira, yo me he hecho el mismo sueño 3 veces. Me soñé esto y esto y esto y esto. Me dijo, yo sabía. Porque parece que Dios le había revelado a ella también. Ella es cristiana y es una sierva de Dios. Dios le hace unas revelaciones, mira, fina. Que si ella te ve y te dice algo, créelo. Porque Dios la usa a ella poderosamente. Y ella me decía a mí, mira, yo sabía porque el mismo Dios me lo estaba revelando que había algo ahí enterrado. Yo le dije, pues vamos a ponernos para eso, vamos a romper con esa maldición que hay ahí en la familia. Y ese espíritu de cáncer, porque en mi familia han muerto 3 personas de cáncer y ya yo iba más atrás. Dios mío. Jóvenes, sí, jóvenes. Mi abuelo murió de cáncer en el esófago. Un hijo de él, hermano de mi mamá, murió de cáncer de colon. Y a los 6 meses de él morir, entonces murió un sobrino de mi mamá, sobrino de mi tío también. Murió de cáncer en el esófago también, igual que mi abuelo. Dios mío. Pero es algo como generacional. Entonces, más adelante, me descubrieron el cáncer cérvico-uterino a mí también. Y, Tenía cáncer de cervix. ¿Y cómo usted sintió cuando se dio cuenta de que tenía cáncer? Bueno, eso es terrible. Eso es terrible. Yo viví esa experiencia y yo no se la deseo a nadie. Porque cuando te dan esa noticia, el enemigo te ministra mucho. El enemigo te dice, mira ya, llegó tu final, te va a morir, hasta aquí llegaste. Eso era lo que me pasaba por la mente, te va a morir.
Luego que yo llegué a mi casa, el día que me dieron la noticia, el enemigo me dijo, tú ves, yo te lo dije a ti, nadie te quiere, mira ahora la enfermedad que tú tienes. Gloria. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Me ponía a mirar un edificio, tírate. Yo ahí caí más profundo. En la depresión. La depresión, hasta alcohólica. Me alcoholicé. Sí. Yo bebiendo, el enemigo me decía, mira la enfermedad que tú tienes. Ya, hasta aquí llegaste ya. No ponga a sufrir tu familia porque tú sabes que ustedes no tienen dinero para ustedes bregar con esa enfermedad. Sí. Tírate y acaba con eso. Súbete ahí arriba y tírate. Oye, literal, yo escuchaba la voz del enemigo cuando me decía que me subiera a una cuarta planta y me tirara. Ay, Padre, Dios mío. Tú sabes que en Santo Domingo, en los barrios, siempre hay mucha segunda, tercera, cuarta. Y al frente me quedaba una cuarta planta. Me decía, súbete, tírate. Nadie te quiere. Dios mío. ¿Qué tú haces viva? Perdiste todo. Porque en ese momento también, por yo estar involucrada en la calle, se fue mi esposo. Ay, Me iban a quitar la custodia de mis hijos. Algo fuerte. Mi papá y mi mamá, por las actitudes que yo estaba teniendo en esos momentos y por estar involucrada en la calle, mi papá y mi mamá estaban cansados de verme a mí en esa situación. Se alejaron. No, ya a ella hay que soltarla, hay que dejársela a Dios ya. Es a Dios que tenemos que dejársela. Ella nada más la arregla a Dios. Dios mío. Sí, y el enemigo me ministraba y me decía, ya tú perdiste todo, tus hijos, todo. Y yo recuerdo que había una iglesia en el barrio que hace matutino todos los días a las 6 de la mañana. Me voy a las 6 de la mañana, a las 5:50 de la mañana. Ya había gente porque casi siempre amanece gente de silicio allá. Voy, abro mi puerta y me hinco. E inundo la silla de lágrimas. Yo dije, Señor, Santo. perdóname. Si tú me sanas de este cáncer, yo te prometo que te voy a servir. Dios mío. Pero ya eso fue al final. Antes de eso, pasaron cosas, mira, que si yo empiezo a contarte no termino. ¿Qué pasó? Mira, estaba involucrada profundo en la calle, en los vicios. Había veces que yo decía, no, ya yo no quiero más. Ese día era que más temprano iban, me decían, toma, por la puerta. Dios mío. Porque el enemigo usa a la persona. El enemigo usa a la persona para que eso es para mantenerte cautivo ahí, que tú no salgas de ese vicio. Pero en mi corazón yo le clamaba a Dios, Señor, sácame de aquí, que yo no, tú sabes que yo no pertenezco aquí. O sea, yo tenía la voluntad de salir, yo tenía el deseo de salir, pero cada vez que yo decía, ya no lo voy a usar, siempre el enemigo usaba a alguien como instrumento para hundirme más. Hay amistades que dañan. Y mucho. Bastante, te dañan. Yo siempre aconsejo a mis hijos. En una ocasión, yo vivía en una tercera planta y yo le decía a mis hijos, vengan para que vean. Y yo lo ponía a ver a la gente usando vicio. Y yo recuerdo que un día mi mamá me dijo a mí, tú y yo vamos a tener problemas. ¿Cómo tú pones a los muchachos a que estén mirando eso? Digo yo, no mami, es para que ellos vean hasta dónde puede llegar una persona con vicio, a través de los vicios. Es para que ellos vean el estado en que se pone, en el que cae una persona cuando usa vicio. Y Jamie, me dijiste ahorita que te entraste muy fuerte en la brujería. ¿Tuviste altar? Claro que sí, yo lo llegué a poner. Cuéntame acerca de eso. Porque esos espíritus me perseguían. Esos espíritus me perseguían y entonces la gente me decía, no, es que hasta que tú no le pongas el altar, ellos no te van a dejar tranquila. ¿Cómo así? Eso era lo que ellos decían. Hasta que, claro, que yo veía esos espíritus, yo veía esos demonios que me perseguían, yo lo veía. A donde quiera que yo iba, yo lo veía, esos espíritus.
me vivían atormentando para que yo le pusiera el altar. Y lo llegué a poner. Dios mío. Y yo recuerdo que en una ocasión va un señor a mi casa. Cuando eso yo vivía en una casa aquí en Jarabacoa que queda en un sitio que se llama Estancita, le dicen Estancita. Yo vivía en una casa ahí. Y el señor fue a mi casa y mi esposo lo recibió y se fueron y dieron la vuelta por la parte de atrás para entrar por la parte de atrás de mi casa. Sí. Y cuando él pasó por la habitación donde yo tenía el altar, porque el hombre resulta que también era brujo. Ay. Le dijo, sin haber entrado, antes de entrar a mi casa, le dijo a mi esposo, ahí hay un altar, ¿verdad? Le dice mi esposo, sí. Mi esposo no estaba de acuerdo con eso. Pero al ver que esos espíritus me estaban persiguiendo y me estaban molestando, ya él llegó un momento que lo permitió en la casa, lo dejó. ¿Y a quién usted tenía en su casa, en el altar? Mira, yo tenía a San Elías. ¿Tú estás serio? Tenía a Santa Marta. Tenía a Metresilí. Tenía a Anaísa. Esa era una de las que más me atacaba a mí. Santa Marta y Anaísa. Tenía a San Miguel. Tenía yo ahí. ¿Y qué poder tienen cada uno? Oh, pero mira, Santa Marta le infunde un espíritu de lascivia a las mujeres, para que las mujeres se prostituyan, para que donde quiera que esas mujeres pasen, los hombres se sientan atraídos. La mayoría de las mujeres que trabajan en cabaret trabajan con ese demonio para atraer a los hombres. Dios mío. Trabajan con Metresilí para atraer el dinero. Yo tenía también un demonio que le decían Changó Macho. ¿Changó Macho? ¿Qué poder tiene ese demonio? Oh, pero ese espíritu la gente lo usa para hacer maldad. ¿Para hacer maldad? Para hacer maldad. Ese espíritu hay gente que lo usan hasta para matar a otro. Dios mío. Ese espíritu hay gente que lo cogen para preparar resguardo. A mí fue una señora que me dijo, yo te voy a bautizar porque tú tienes el cerebro abierto, tú tienes seres. Por eso es que esos espíritus siempre te buscan donde quiera que tú estás, porque ellos quieren que tú seas su caballo para ellos trabajar contigo. Ella me dijo a mí. Dios mío. Y yo le dije, ¿y cómo usted haría eso? ¿Cómo usted me bautizaría? Ella me dijo, mira, cómprate. Ella me hizo un listado con grupo de hoja, vela negra, vela roja. Me dijo, cómprate 2 libras de maní, cómprate 2 libras de habichuela negra. Eso fue un litín. Y me dijo, y después que tú tengas todo eso, tú tienes que venir, que yo te voy a llevar y te voy a meter en una cueva. Dios mío, ¿te iba a meter en una cueva? En una cueva, por 21 días. Y ahí te voy a ir bañando y te voy a ir preparando, te voy a bautizar el cerebro. Para que cuando tú salgas de ahí a los 21 días, entonces ya tú trabajes como yo, porque ella también tenía un altar. Esa tenía un altar de aquí a allá. ¿De aquí a dónde más o menos? Como de aquí a donde está la sierva. Dios mío. Una cosa grande y donde quiera esos cuadros enganchados. Miren, una cosa diabólica. Entonces, San Elías, ¿qué poder tiene San Elías? La gente lo usa también para tener posesiones. Para tener posesiones lo usan. ¿Y San Miguel? También. Ellos dicen de que es que cada espíritu tiene una función diferente. Eso es todo lo mismo, son demonios todos. Son demonios todos. Todos hacen lo mismo. Son diablos como quiera. Son diablos como quiera. Son diablos como quiera. Eso es todo lo mismo. Mira, entonces, yo no sí. Caí más profunda, porque el Señor usó personas que me sacaran de ahí. ¿Y qué tiempo tú duró en eso, guerrera? Bueno, te voy a decir, yo iba practicando cositas, pero después ya a lo último, que ya
caí a lo profundo, el Señor mandó personas a mi vida a predicarme. Ahí comenzaron a predicarle. A predicarme de nuevo. Porque yo estaba apartada, ya yo conocía la verdad. Y aún yo hacía eso, pero en mi mente yo estaba consciente de que nada de eso le agradaba al Señor y que si el Señor venía yo me quedaba. Ay, Dios mío, había un temor. Claro que sí, yo tenía el temor porque es que yo vengo desde niña en el camino del Señor. Fue cuando entré a la adolescencia que me aparté. Pero el temor estaba en mí. Yo hacía la cosa conscientemente de que el Señor no le agradaba. Entonces en ese tiempo comenzaron a predicarle. ¿Y cuándo usted sintió de que el Señor directamente ya la estaba llamando? Mira, en ese tiempo, como a mí me empezaron a predicar y yo ya le estaba abriendo mi corazón al Señor, entonces esos espíritus arreciaron conmigo. Me pusieron una vez, me recuerdo yo, que hasta los vecinos y mi esposo andaban conmigo en una ambulancia. Dios mío. Me pusieron que yo, a donde quiera que iba, lo veía corriendo alrededor mío. ¿Los espíritus? Corriendo, sí, como acorralándome, corriendo. Y yo me ponía que me gaviaba por donde quiera. Mi esposo le puede decir. ¿Que tú te gaviabas por donde...? Ellos me atormentaban, porque que ellos vieron que yo le estaba abriendo mi corazón a Cristo y ellos como que querían acorralarme para que yo no saliera de ese mundo. Llegaban muchas ofertas para que yo me mantuviera ahí, cautiva, Dios mío, en ese mundo oscuro. Y yo, mira, yo tiraba unas patas que llegaban allá. Entre 5 hombres no podían conmigo. Tú te encaramabas por encima de la pared. Mi gente, escuché esto, que tú estás serio. Entre 5 hombres no podían conmigo. Mi esposo, con unos amigos, él era bombero, él trabajaba en los bomberos aquí. Dios que mío. Muchos de los muchachos que trabajaban en ese tiempo con mi esposo saben porque estuvieron ahí con mi esposo. Hay gente que no cree en esa manifestación. ¿Usted ha visto la película de Andrea? Que se encaramaba por el techo así literalmente. Yo sí la creo, porque yo lo viví. Dios mío, esto se puso serio. Yo sí la creo porque yo lo viví. En ese tiempo yo estaba delgada, yo no estaba... Ahora porque ya el Señor me tiene bonita, me tiene gordita. Pero en ese tiempo yo estaba delgada, aparte de que los vicios no dejan que tú engordes. Sí mismo. Claro, y yo me gaviaba por donde quiera. Yo salía, una persona endemoniada, como una persona endemoniada que empieza a gaviarse por donde quiera. Pero al esposo mío, yo le tiré una trompa con ese espíritu que yo tenía, ese espíritu atormentándome. Que él me dice a mí que ni un hombre, porque era una fuerza sobrenatural. Wow. Claro que sí. Yo llegué a poner trabajo con muñecos. No, espérate. ¿Usted llegó a poner trabajo con muñecos? Claro que sí. Cuéntenos un poco de eso. Yo llegué a poner trabajo. Mira, hubo una vez una muchacha que me dijo a mí, o sea, a ella le gustaba un hombre. Ay, agarre esto. A ella le gustaba un hombre y ella quería que ese hombre estuviera con ella, pero el hombre estaba separado de la mujer. Tenía hijos y todo con la mujer. Sí. Y ella me dijo, yo quiero ese hombre. Le dije, sí, pues, ¿tú quieres ese hombre? Pues vamos a ponerlo para ti. ¿Saben? El lenguaje del mundo. Sí. Vamos a ponerlo para ti. Yo compré 2 muñecos, porque era el mismo diablo que me decía a mí, a esto, a lo otro. Esto se hace así, esto se hace así. Era el mismo Satanás. Mismo enseñándote, hace la brujería. Él mismo te enseña, él mismo te iba a decir. Porque ¿qué sabía yo cómo se hacía una cosa de esa? El mismo Satanás te habla al oído y te dice a esto, a lo otro, ponlo así, hazlo así. El mismo Satanás te habla. Yo tenía también un demonio que le decían Changó macho. Ese espíritu hay gente que lo usan hasta para matar a otro. Ese espíritu hay gente que lo cogen para preparar resguardo. A mí fue una señora que me dijo, yo te voy a bautizar porque tú tienes el cerebro abierto, tú tienes seres, porque ellos quieren que tú seas su caballo para ellos trabajar contigo. Ella me dijo a mí y yo le dije, ¿y cómo usted haría eso? ¿Cómo usted me bautizaría? Ella me hizo un listado con grupo de hoja, vela negra, vela roja, cómprate 2 libras de maní, cómprate 2 libras de habichuela
negra. Y me dijo, y después que tú tengas todo eso, tú tienes que venir, que yo te voy a llevar y te voy a meter en una cueva